En el año 70 a.C., en la legendaria ciudad de Alejandría, nació una niña destinada a marcar la historia. Pertenecía a la dinastía ptolemaica, una línea de gobernantes de origen macedonio que llevaba más de 2 siglos reinando en Egipto. Su nombre era Cleopatra Filopátor, hija del faraón Ptolomeo XII, un monarca cuya autoridad se veía constantemente amenazada por conflictos internos y la creciente influencia de Roma. Desde su infancia, Cleopatra demostró ser una niña excepcional. A diferencia de sus predecesores, que despreciaban la cultura egipcia y solo hablaban griego, ella aprendió el idioma del pueblo y adoptó sus tradiciones, lo que le permitió ganarse el favor de sus súbditos. También recibió una educación privilegiada en la famosa Biblioteca de Alejandría, donde estudió matemáticas, filosofía, astronomía y medicina, además de dominar múltiples lenguas, entre ellas latín, siríaco, hebreo y arameo. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad política. Su padre, Ptolomeo XII, conocido como Auletes, fue depuesto en varias ocasiones y obligado a huir de Egipto debido a la presión de los romanos y la oposición interna. Durante su exilio en Roma, Cleopatra quedó en Alejandría, donde comenzó a forjar su carácter astuto y calculador. Cuando Auletes recuperó el trono con la ayuda romana, decidió asegurar la sucesión asociando a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, al poder. A la muerte de su padre, en el año 51 a.C., Cleopatra y su hermano Ptolomeo asumieron el trono de Egipto como cogobernantes, cumpliendo con la tradición dinástica. Sin embargo, la relación entre ambos estuvo marcada por la rivalidad y la desconfianza. Aunque oficialmente compartían el poder, Cleopatra rápidamente intentó gobernar en solitario, lo que generó tensiones en la corte. Su hermano, respaldado por un grupo de consejeros y generales, buscó deshacerse de ella y consolidar su autoridad. La disputa entre los hermanos estalló en un conflicto abierto cuando Ptolomeo XIII, influenciado por su ambicioso regente Potino, expulsó a Cleopatra de Alejandría. Obligada a huir, la joven reina se refugió en el este de Egipto, donde comenzó a reunir un ejército con la intención de recuperar el trono. En ese momento, el destino de Egipto se cruzó con el de la República Romana, que vivía su propia crisis política tras el enfrentamiento entre Julio César y Pompeyo. En el año 48 a.C., tras su victoria en la batalla de Farsalia, Julio César persiguió a su enemigo Pompeyo hasta Egipto, donde esperaba encontrar refugio. Sin embargo, Ptolomeo, creyendo que agradaría a César, ordenó asesinar a Pompeyo y le envió su cabeza como muestra de lealtad. Lejos de impresionarlo, el acto enfureció a César, quien decidió intervenir en la política egipcia. Cleopatra vio en esta situación una oportunidad y, con su característica astucia, ideó un plan para encontrarse con el líder romano. Según la leyenda, Cleopatra se hizo llevar hasta la residencia de César envuelta en una alfombra o un saco de lino, logrando presentarse ante él en privado. Su inteligencia, carisma y belleza cautivaron al general romano, quien decidió apoyarla en su lucha contra su hermano. Así comenzó una relación tanto política como amorosa entre ambos, que llevó a la reinstauración de Cleopatra en el trono egipcio. Ptolomeo, derrotado en la batalla del Nilo, murió poco después, lo que dejó a Cleopatra como reina absoluta de Egipto, aunque bajo la tutela de Roma. Para consolidar su posición, Cleopatra se unió en matrimonio con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV, cumpliendo con la tradición faraónica, aunque el poder real estaba en sus manos. Además, en el año 47 a.C., dio a luz a un hijo, Cesarión, a quien presentó como el heredero de César. Durante su estancia en Roma, Cleopatra reforzó su alianza con el general romano, pero su presencia y la relación entre ambos generaron controversia en la ciudad. El asesinato de Julio César en el año 44 a.C. marcó un punto de inflexión en la vida de Cleopatra.
Sabiendo que su posición en Roma era insostenible y que su vida corría peligro, regresó a Egipto con su hijo. Poco después, Ptolomeo XIV murió en circunstancias sospechosas, lo que permitió a Cleopatra nombrar a Cesarión como su corregente y sucesor legítimo. A partir de ese momento, la reina se dedicó a fortalecer su reino, adoptando una política de expansión y manteniendo una imagen de soberana divina, asociándose con la diosa Isis. El vacío de poder en Roma desató una nueva guerra civil entre los herederos políticos de César, Octavio, su hijo adoptivo, y Marco Antonio, su antiguo aliado. Cleopatra apostó por Marco Antonio, quien necesitaba recursos para su campaña en Oriente. Cuando el general romano viajó a Tarso en el año 41 a.C., Cleopatra acudió a su encuentro en una fastuosa barcaza, vestida como la diosa Afrodita, deslumbrándolo con su presencia. Al igual que con César, Cleopatra supo ganarse el favor de Marco Antonio, quien se convirtió en su nuevo aliado y amante. Juntos, iniciaron una relación tanto política como sentimental que escandalizó a Roma. Marco Antonio abandonó a su esposa, la hermana de Octavio, y se estableció en Alejandría junto a Cleopatra, con quien tuvo 3 hijos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo. Con el tiempo, Marco Antonio comenzó a otorgar territorios a Cleopatra y sus hijos, reforzando su posición en Oriente. Esto provocó la ira de Octavio, quien lo presentó ante el Senado como un traidor a Roma, argumentando que estaba bajo la influencia de la reina egipcia. En el año 32 a.C., el conflicto entre ambos se tornó inevitable y Roma declaró la guerra a Cleopatra. En el año 31 a.C., el destino de Cleopatra y Marco Antonio quedó sellado en la batalla de Accio. Las fuerzas combinadas de Egipto y Roma, lideradas por Marco Antonio, se enfrentaron a la flota de Octavio en un combate naval decisivo. Sin embargo, en medio de la batalla, Cleopatra, al ver la derrota inminente, ordenó la retirada de su flota hacia Egipto. Marco Antonio, cegado por su amor por ella, la siguió, abandonando a sus tropas y dejando el campo de batalla en manos de Octavio. La derrota en Accio marcó el principio del fin. Con su prestigio debilitado y su ejército diezmado, Marco Antonio intentó reorganizar la defensa de Egipto, pero la moral de sus soldados estaba por los suelos. Cleopatra, por su parte, comenzó a prepararse para cualquier desenlace, acumulando riquezas en sus tumbas reales y explorando posibles alianzas. Se dice que incluso intentó negociar con Octavio, ofreciéndole su rendición a cambio de garantizar el futuro de sus hijos, pero su propuesta fue rechazada. En el verano del año 30 a.C., las fuerzas de Octavio llegaron a las puertas de Alejandría. Marco Antonio, desesperado, intentó resistir, pero su ejército se desmoronó rápidamente. Al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, el general romano, sumido en la desesperación, decidió quitarse la vida. Se arrojó sobre su propia espada, pero no murió de inmediato. Agonizante, fue llevado hasta Cleopatra, quien lo recibió en su mausoleo y sostuvo su cuerpo en sus últimos momentos de vida. Con la ciudad tomada y sin salida, Cleopatra entendió que su destino estaba en manos de Octavio. Este la visitó y, aunque le aseguró que la trataría con respeto, sus verdaderas intenciones eran llevarla como trofeo a Roma para exhibirla en su desfile triunfal. La idea de ser humillada públicamente le resultaba insoportable. Cleopatra, siempre orgullosa y consciente de su imagen como reina, decidió tomar el control de su propio final. El 8 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra se quitó la vida en su mausoleo. Aunque las versiones varían, la más popular sostiene que permitió que una cobra egipcia, el áspid, la mordiera, en un acto simbólico de unión con la diosa Isis y la inmortalidad. Sus doncellas más fieles también murieron a su lado, asegurándose de que su legado quedara intacto. Cuando Octavio encontró su cuerpo, ordenó que se le diera un funeral digno de su estatus. Poco después,
Cesarión, su hijo con Julio César, fue asesinado por orden de Octavio, quien no quería ningún heredero que pudiera desafiar su poder. Con su muerte, terminó la dinastía ptolemaica y Egipto pasó a ser una provincia romana, perdiendo para siempre su independencia. Así termina la historia de Cleopatra, una mujer que desafió imperios y cuyo legado sigue intrigando al mundo. Más que un mito, fue una estratega y gobernante que supo jugar en un mundo de poder y traición. Si te gustó este relato, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.